El otro día ingresé a Facebook y vi ahí una foto muy buena que subiste vos, que era dos persianas en Lanús, Así es. Y en una persiana estaba pintado con aerosol Platón y en otra Heidegger. Y el que había puesto Heidegger me parece que tachó Platón y reivindicó la figura de Heidegger, ¿no? Y vos pusiste Así es. ahí algo... Más aún, te agrego, decía, la pintada dice, viva Platón, con aerosol negro, y alguien tachó con aerosol rojo el Platón, y en la persiana del lado escribió Heidegger. Ahí está. Es decir, también la filosofía está en la cultura callejera, en los grafiteros del conurbano y en ese principado que es Lanús, el querido Lanús, de donde obviamente nació Julián Fava. Pero digo, yo me pregunto a veces, ¿cuál sería, le hago la pregunta a los oyentes tal vez, cuál sería el filósofo que quisieras grafitear en una pared del conurbano, digo, ¿no? Al tipo, viva Perón o Luca Not Dead, pones un Platón, un Aristóteles. Aristóteles es demasiado serio, quizás, demasiado... Es demasiado serio, claro, ¿no? Sí. Imaginemos un Spinoza. Claro, ¿no? Ahí está, eso me gusta más, ¿no? Porque es serio pero tiene otras consonancias. Claro. Más sensoriales, más que tiene que ver con los sentidos, ¿no? Claro, exactamente. Pero bueno, esa foto realmente me llegó que está dando vueltas al mundo de alguna manera. Así es, vos sabés, Facundo, que esa foto yo la subí, la subí como decías, a las redes, ¿no? La subí a Facebook, la subí a Twitter, y yo no uso Twitter, pero digamos, no soy un tuitero, digamos, no sé si profesional es la palabra, pero nunca terminé de entender del todo Twitter porque sinceramente no se me ocurren cosas ocurrentes o muy irónicas como la gente que pone cosas en Twitter, pero subí esta foto a Twitter y con el siguiente epígrafe puse Lanús, tierra de grandes filósofos y de intensas disputas teóricas, y fue un boom impresionante, o sea, tuve miles de reproducciones, de retuiteos, de me gusta, etcétera, y me escribió gente de todo el mundo de habla hispana, al menos, y incluso con algunas preguntas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, una mujer que, además en Twitter se arman esos intercambios bastante extraños o irónicos, ¿no? Sí, que alguien puso Platón, Heidegger y Quindimil. Entonces yo retuiteé eso, escribí algo sobre Quindimil, y una persona me escribe desde España: perdone, pero ¿quién es Quindimil? Estuve buscando por internet y no vi ningún libro suyo. Claro, ahí Quindimil unido a Platón y a Heidegger es realmente maravilloso, ¿no? Claro. Hay gente que está buscando todavía ensayos de Quindimil. Así es, ¿no? Y creo que esa constelación herética, ¿no? Que va de Platón a Heidegger y une a Quindimil, ¿no? En medio de esa historia de la filosofía occidental, digo, esa constelación herética solo se puede dar desde nuestro sur, pero más aún desde nuestra argentinidad, creo yo, más genuina, que es irreverente, porque nuestro ser plebeyo, nuestro habitar en el mundo de un modo plebeyo, se puede meter con las grandes tradiciones, jugar con esas grandes tradiciones, dialogar con esas grandes tradiciones y sin embargo ponerles un poco de ironía también a esas grandes tradiciones, sacarles la solemnidad, creo yo, ¿no? Por eso pensaba justamente en por qué todavía la figura o la obra de filósofos como Platón, ¿no? Nos siguen interpelando hasta el día de hoy y aparecen en una persiana en Lanús, dibujados, digamos, con un grafiti, ¿no? Con aerosol, ¿no? Como vos decías, Facu, digo, uno podía encontrar en otro tiempo una pintura, un grafiti sobre Luca
o sobre un equipo de fútbol, y encuentra a Platón hoy. Y Platón, como decía Borges, no hay una disputa entre los hombres, no hay una discusión entre los hombres que no sea una disputa entre Platón y Aristóteles. Qué bueno eso. Quizás siempre estemos todavía, aún sin saberlo, cuando discutimos acerca de un partido de fútbol, acerca del VAR, acerca de, obviamente, de política, estemos reeditando esa vieja disputa entre Platón y Aristóteles respecto de qué posición tomamos, cómo nos paramos frente a lo real, ¿no? Y por eso encontré justamente un libro de un filósofo contemporáneo que a mí me gusta mucho, que es Peter Sloterdijk, que es un filósofo alemán contemporáneo, muy prolífico, muy audaz en su obra, que justamente dice que el corpus de Platón es más que una colección de escritos clásicos, ¿no? Es el documento fundacional de todo el género de la filosofía idealista occidental, ¿no? Es decir, Platón es el gran, quizás no el padre de Occidente, pero sí el abuelo, ¿no? Porque hemos dicho más de una vez que el padre de Occidente es San Agustín, ¿no? Claro. Pero Platón justamente comienza a construir una filosofía que es una doctrina y que es una forma de vida, ¿no? Y Platón, fíjate vos, ¿no? Que cuando uno se pone a pensar y cuando uno dice, por ejemplo, ¿no? Acá no se hizo justicia, ¿no? Esto es injusto. Me parece que se cometió algo que está mal, ¿no? Uno habla de justicia, habla de bien, habla de mal, habla de conceptos universales. Y cuando dice justamente la palabra justicia o la palabra bien o la palabra mal, lo que está señalando es un concepto que a priori es claro y distinto para mi interlocutor. Es decir, algo que nos trasciende. Y como compartimos la misma racionalidad, podemos ponernos de acuerdo más o menos rápidamente, ¿no? En que hay algo del orden de la justicia, o del orden del bien, o del orden del mal, en eso que estamos señalando, ¿no? Es decir, Platón inaugura una forma de señalar, de hablar sobre lo real, a partir de principios unificadores de lo múltiple. Y esos principios unificadores de lo múltiple son los conceptos. Por eso, el que tachó en esa cortina de Lanús, el que tachó la palabra Platón, estaba muy bien ese gesto, está muy bien, porque ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba impugnando el concepto. Entonces lo tenía que tachar el concepto, para decir, bueno, si yo entro dentro de la filosofía de Platón, si yo me pongo a dialogar, voy a tener que tomar prestados esos principios, y esos principios tienen que ver justamente con ciertas reglas de la conversación, y esas reglas de la conversación son los principios unificadores de lo real, que nosotros llamamos conceptos. La palabra perro para designar a eso que tiene 4 patas y se mueve, la palabra mesa para designar a eso donde nosotros depositamos los platos, los cubiertos, etcétera. Y si nos ponemos finos, si nos ponemos más platónicos, la palabra justicia para designar algo del orden de un bien supremo, eterno, inmutable. No, alguien tachó eso y al lado escribió Heidegger, como para decir, bueno, empecemos a deconstruir esos conceptos que nos legó Occidente. Ojo, porque las paredes de Lanús dicen mucho más de lo que nosotros creeríamos respecto a la historia de la filosofía, ¿eh? Obviamente. Y es interesante. ¿Por qué vos pensás, Julián, que uno de los dos, o una de las dos que grafitearon ahí en esa persiana del conurbano bonaerense, en Lanús, tachó Platón y eligió Heidegger para contraponerle a Platón? Sí, y eligió Heidegger porque Heidegger, creo yo, en el siglo XX es quizás el último filósofo clásico. Escribe Ser y Tiempo como un tratado clásico de la filosofía respecto de el olvido acerca de la pregunta por el sentido del ser, ¿no?
y articula justamente ser, tiempo e historia en esa obra monumental que es Ser y Tiempo. Justamente para dar cuenta de ese olvido respecto de la pregunta por el sentido del ser, ¿no? Que es eso que Heidegger detecta que la metafísica occidental ha desembocado, ¿no? en ese paulatino pero y persistente olvido del ser. Y además arranca Ser y Tiempo con una cita de Platón, ¿no? Claro, y en ese sentido me parece que está muy bien que hayan tachado Platón y hayan colocado el nombre de Heidegger quizás como el último en sus herederos, ¿no? Platónicos, que se piensa a partir de Platón pero quiere deconstruir la figura de Platón. ¿Por qué? Porque Platón representa una nueva alianza en Occidente, ¿no? Pensemos en la Grecia clásica, y esa alianza es la alianza de la intelectualidad con los habitantes de la ciudad y de lo que será luego el imperio, si vos querés, ¿no? O la razón imperial a lo largo de Occidente, ¿no? Por eso creo yo que hay una buena nueva que trae la obra de Platón, y es que hay cierta lógica racional en un mundo que es opaco. Como dice Sloterdijk en este bello libro que se llama Temperamentos Filosóficos, dice justamente, como evangelio de la razón fundada de todas las cosas, el platonismo ancla la aspiración a la verdad en un racionalismo religioso. Y creo que Heidegger quiere sacarse de encima ese racionalismo religioso que lleva adelante Platón de un modo muy eficaz desde hace 2500 años hasta hoy, ¿no? Hasta este siglo XXI, ¿no? Comienza justamente ese racionalismo religioso comienza a ponerse en discusión a fines del siglo XIX, uno podría decir, y comienzo del siglo XX, con cierto perspectivismo nietzscheano que heredará Heidegger, cierto evolucionista materialista de las ciencias naturales y sociales, y luego, si vos querés, también con ciertas teorías del caos. Pero justamente hay que tachar ese nombre de Platón, como ese graffiti muestra, porque justamente Platón creía que una cierta religiosidad del pensamiento era capaz de reunir bajo el mismo techo el análisis científico y la edificación moral. Y esa pretensión también platónica, que era moral, pero también tenía que ver con la vida pública y también tenía que ver con la ciencia, esa unidad bien clásica también está puesta en discusión a partir del siglo XX y está muy puesta en discusión hoy. Por eso creo que ese nombre, junto al Platón tachado, aparece el nombre de Heidegger. Si puedo avanzar un poco más con esto, ¿no? Podría decir también que hay cierto optimismo aristocrático, ¿no? En el platonismo, ¿no? Justamente, ¿no? A través del conocimiento se llegaría a una vida más plena, una vida moral, habría cierto acceso a la ciencia que nos haría mejores. Por eso, uno podría decir que el platonismo fue de algún modo el super-yo del racionalismo clásico, del racionalismo europeo que luego Europa exportaría, ¿no?, al mundo. Y en este sentido, justamente, uno podría decir, como decía el propio Nietzsche, Platón se creía un médico de la cultura, ¿no? Y esa moralización platónica, justamente esa forma de entender el conocimiento desde el punto de vista científico, desde el punto de vista práctico, ético, y también desde el punto de vista político, ¿no? Esa yunta Platón-Sócrates, ¿no? Pensemos por qué se pone a filosofar Platón, porque han condenado justamente a beber la cicuta o al destierro, que era peor que la muerte, a su maestro Sócrates. Lo han confundido con un charlatán. Es decir, Platón se pone a escribir filosofía porque trata de reparar justamente una injusticia. Y esa yunta, Sócrates-Platón, marcó y marca hasta el día de hoy la irrupción de otra nueva buena, la idea de la educación justamente como un vehículo de humanización, de moralización, de mejoramiento y de adiestramiento de la condición humana. Es decir,
una filosofía que es parte casi como de un estilo de vida, ¿no? Por eso también se impugna ese nombre, ¿no? Fíjate justamente que en este sentido justamente uno podría decir que la filosofía clásica desde Platón en adelante fue una suerte, como dice Peter Sloterdijk, de rito, y esto te va a gustar, Facu, a vos, de rito lógico-ético de iniciación para una élite de hombres jóvenes, ¿no? Aquellos que bajo la dirección de un maestro debían conseguir superar ese mero carácter mítico del pensamiento, ¿no? Es decir, debían convertir a la disciplina filosófica en una tarea de Estado. Y es un rito lógico y ético, ¿no? Por eso yo decía, Platón funda un modo de entender lo real, que tiene que ver con una forma de entender el conocimiento. Por eso, esa escuela platónica que estará abierta un montón de siglos, ¿no? Es que estará abierto un montón de siglos. Esa escuela platónica es una escuela que enseña a pensar unidos lo múltiple de lo real junto con la unidad del pensamiento, que empieza justamente a construir un nuevo y poderosísimo edificio, el edificio de la razón, ¿no? Heidegger dirá, siglos después, la casa del ser. No por nada, en una cortina baja, en una persiana baja de la luz, alguien escribió viva Platón, alguien tachó el viva y fue y al lado y escribió Heidegger, ¿no? Hay muchas resonancias en la historia del pensamiento occidental en esa pintura que hay en la luz. Totalmente. Y justamente Platón nos decía que para alcanzar la meta del conocimiento, en esa propedéutica que es y debería ser la filosofía según Platón, había justamente un término, ¿no? El de la sensatez, ¿no? La sofrosine, ¿no? La sensatez, que luego será, la tradición latina nos hablará de la humanitas, ¿no? O la vieja escuela filosófica griega nos hablará de paideia, ¿no? Esa sensatez que se alcanza en la edad adulta a partir justamente de ese rito de pasaje compartido que es el conocimiento y el pensamiento filosóficos, pero jugados en una escuela, es decir, en una academia, es decir, en una institución, es decir, justamente en un lugar, en una casa en la que se practicarán ciertos ritos para iniciarnos y hacernos entrar en la edad adulta, como dirá Sartre, siglos después, en la edad de la razón, ¿no? Y seguimos quizás siendo seguimos estando presos de algún modo de esos viejos mandatos, de esos viejos imperativos platónicos que nos hacen que muchas veces desconfiar de los sentidos, desconfiar de las pasiones y creer que hay algo del orden de lo eterno e inmutable, es decir, del orden de las formas eternas e inmutables, como pueden ser la justicia, como puede ser la belleza, como puede ser el bien, y nos olvidamos justamente de que somos pasión, de que somos defectos, de que somos errores, de que estamos mucho más cerca de ir a pintar una pared con aerosol que de ponernos a reflexionar sesudamente en una escuela que, como quería Platón, ¿no? Había que pasar muchos años, como 10 años, para recién estar habilitados para poder decir algo en eso que se llama filosofía. Julián Fava, buenísimo, hablando de grafitis, un filósofo que podría ser perfectamente la antítesis de Platón y que perfectamente uno podría haber encontrado, me imagino yo, capaz que me equivoco, pero no creo, pintado en alguna pared, en algún mural de alguna ciudad del mundo, es Nietzsche, ¿no? Sin duda. Y lo traigo a colación, no solo porque influyó a Heidegger, no solo porque obviamente dispara sus dardos contra el padre o el abuelo de Occidente o el racionalismo, que es Platón, sino también porque es el tema
del próximo taller de verano de Julián Fava, Nietzsche, atravesá enero y el verano con Julián Fava y Nietzsche. Esto así es. A pedido del público, básicamente, vamos a decir, se viene el curso de verano con 4 clases, lo apolíneo y lo dionisíaco, es el primer libro de Nietzsche que luego detestó Nietzsche, pero que para mí es uno de los mejores libros, sin duda. El nacimiento de la tragedia, sobre verdad y mentira en sentido extramoral, la clase 2, clase 3, el nihilismo y la parodia, y clase 4, hacia una genealogía de la moral. Dura 4 encuentros, comienza este nuevo taller exitoso, como todos los que viene haciendo Julián Fava, el jueves 7 de enero a las 19 horas, por Zoom, día de semana, jueves 7 de enero a las 19 horas por Zoom. Los informes para informarte sobre los requerimientos, condiciones y precios de este taller es el mail filosofaba, pero con B corta, con el apellido de Julián, filosofaba@gmail.com. Ahí podés pasar el verano con Nietzsche y con Julián Fava a través de Zoom. Y si tenés una pileta al lado, ya está todo bien, digo, ¿no? Ya está. Si tenés una pileta al lado, es dionisíaco directamente.